Bien, muy buenos días, amados hermanos, amigos, oyentes de su programa de Vuelta a la Palabra. Dios continúe bendiciéndoles rica y abundantemente. Agradecemos a Dios esta maravillosa oportunidad en la que Él nos concede el honor, el privilegio de compartir con ustedes este espacio. Y sobre todo, llegar hasta ustedes después de este maravilloso tiempo en que nuestro amado hermano Miguel Ángel Franco y su amada esposa nos han conducido hasta la misma presencia del Altísimo. Hoy tenemos el honor y el privilegio de compartir con ustedes en De Vuelta a la Palabra un interesante tema con nuestro amado pastor y maestro Silverio Manuel Bello Valenzuela. Muy buenos días, amado pastor. Dios continúe bendiciéndole y que lo haga rica y abundantemente. Buenos días, pastor Alex Encarnación. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con usted, con toda su familia, y que también bendiga el Señor a nuestro hermano Alfredo Díaz, quien es la persona que en este día está en cabina conduciendo este programa, y que de esta manera Dios nos concede a todos llegar hacia nuestros oyentes con un tema que yo sé que les va a edificar. Amén, definitivamente. También bendecimos, pastor, a nuestros amigos y hermanos oyentes. El tema que estaremos tratando hoy en De Vuelta a la Palabra es el tema de los sellos y los caballos del Apocalipsis. Tema súper interesante, pastor. En torno a los caballos hay siempre una anécdota que la gente habla de esto. Cuando alguien hace un desastre y dice, bueno, llegaron los 4 caballos, los 4 jinetes del Apocalipsis. Bueno, terrible. Sí. Entonces, para nuestros amados hermanos y amigos oyentes, estamos ubicándonos en el capítulo 6 de el libro de Apocalipsis, el último libro escrito y el último libro en el orden también de ubicación de la Biblia, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Pastor, quisiera que por favor usted nos dirija en oración, pidiendo a Dios sabiduría y bendición para nuestros hermanos y amigos oyentes en esta mañana. Muy bien, oremos. Soberano Dios, que estás en los cielos, pero con tus ojos nos mira desde allá, y tu presencia está con nosotros, a pesar de la distancia que humanamente nosotros nos imaginamos. Pero que tú estás en medio nuestro. En este momento pedimos tu guianza, tu dirección, que tu bendito Espíritu Santo nos dé las palabras, la iluminación, Señor, y la fuerza para que podamos, Dios de los cielos, hablar de este pasaje, estos sellos, contando con la unción de tu Espíritu. Lo que hemos estudiado, lo que conocemos sobre esto, ningún efecto puede causar si tu bendición no está con nosotros. Sin ti nada podemos hacer. Señor, tú ves muchas personas que desconocen estos pasajes de las Escrituras. Confiamos que tú nos uses como instrumento. Bendice a nuestro hermano Alfredo Díaz, que está conduciendo esta programación, para que de esta manera llegue desde la plataforma de la emisora Radio Renuevo a las vidas que están en sintonía con nosotros. Amén. Bendice. Amén. A nosotros estamos trayendo, oh Dios, este programa, nuestro hermano Alex Encarnación, que es el director por excelencia de este programa. Sin ti, oh Dios, no podemos hacer, ni decir, ni conducir nada, pero contigo lo podemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pastor, regularmente oímos hablar de los sellos en el libro de Apocalipsis, y quizás mucha gente no entiende esto de sello. Bueno, cuando nosotros nos ubicamos en el capítulo 5 del Apocalipsis, vamos a ver que en la visión de Juan es llevado al trono de la gracia ya en el cielo, en visión.
Y entonces ahí Juan ve al Señor, al que está sentado en el trono, y hablamos de Dios el Padre en este caso, y tiene un libro en sus manos. Y la palabra de Dios dice que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se encontró alguien que tenga la dignidad de tomar el libro y abrir el sello. Dice que ni siquiera de mirarlo. Y entonces el ángel que le revelaba a Juan comenzó a entristecerse y a llorar por esto. Y el ángel le dice, no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido y se ha ganado el derecho, el honor de tomar el libro y abrir sus sellos. Y dice la palabra de Dios que Juan en ese momento entonces vio un cordero como inmolado que estaba en medio, al lado del trono, y que estaba en medio, rodeado de los 4 seres vivientes, de los 24 ancianos. Y dice la Biblia que este cordero, obviamente haciendo una alusión obvia, directa a Jesús de Nazaret, tomó de la mano del que estaba sentado en el trono, tomó el libro y se dispuso entonces para abrir sus sellos. Y dice la Biblia que mientras el Cordero, Jesús, tenía el libro en las manos, entonces los 24 ancianos se postraron y tiraron sus coronas delante de él. Los 4 seres vivientes se postraron a adorarle. Y dice que todos los ángeles, y habla de millones de ángeles, se postraron para adorar al Padre y al Cordero. Así que Jesús entonces, habiendo ganado la dignidad para tomar el libro y abrir los sellos, o sea, a poder abrir el libro estaba sellado con 7 sellos, y para poder abrirlo obviamente que había que quitar los sellos. Y entonces es ahí cuando Jesús comienza a abrir, a quitar los sellos para abrir el libro. Es en ese contexto, pastor, entonces, que nos encontramos en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis, cuando Jesús comienza a abrir esos sellos. Me gustaría que hablemos, pastor, ahí a partir de esa parte. Es importante, pastor, que nosotros en este día, en esta mañana, al estar hablando de sellos, las Sagradas Escrituras, la Biblia, usa mucho los símbolos. Así es. Para enseñarnos realidades, darnos enseñanzas que nos lleven a comprender lo que se nos trata de decir. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se usaban mucho los símbolos. Sí, así es. Y algunas personas ven todo esto como algo solamente metafórico, algo que no tiene ningún tipo de realidad, pero sí la tienen. Una de las formas de Dios hablar, que por ejemplo en el Antiguo Testamento así lo usaba, de la forma de hablar era llevándonos de lo conocido a lo desconocido. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, habla de sellos porque ya la gente conoce que es un sello. Cuando se pone un sello, cuando se dice, mira, esa caja o esas cajas están selladas, no las puede abrir hasta que no llegue a su destinatario, quien puede abrirla. Aquí nos habla de caballos, que vamos a ver que generalmente representa personajes, pero usa la palabra caballo porque en ese tiempo no se conocían los aviones, no se conocían los cohetes, no se conocían la artillería sofisticada de los tiempos modernos. Correcto, sí. Pero que cada uno de esos aspectos, ya cuando entremos, especialmente en los 4 caballos, que, bueno, yo los tengo aquí graficados, pero no hay, porque no hacemos nada con solo usted y yo mirarlo, correcto, sino hablar de... Pero tiene unas lecciones muy del hoy, muy del ahora. Hay que entender que en los tiempos en que vivimos,
los creyentes en Cristo Jesús debemos estar muy familiarizados con lo que son los libros escatológicos. Amén, así es. Tenemos libros escatológicos en el Antiguo Testamento, quiere decir que tratan de las profecías, que tratan del futuro. Dentro de eso está Isaías, que nos habla mucho del milenio. Sí. Está Ezequiel, que nos habla, está Daniel, Habacuc, Zacarías. Esos libros y esos pasajes también escatológicos donde el Señor Jesucristo en Mateo 24, 25 habló, y también el apóstol Pablo en algunas de sus epístolas, donde nos va describiendo la postrimería de los tiempos. Y esto que nosotros vemos, que vamos a tratar hoy, es como si fuera un periódico escrito con muchos siglos atrás, muchos años atrás, pero con cosas que estamos mirando en el hoy, Amén. en el ahora, en estos tiempos. Así es, definitivamente, mi amado pastor. Quisiera, pastor, que comencemos a hablar del primer caballo. La Biblia habla de un caballo blanco con el que mucha gente se confunde en ocasiones y lo compara con otro caballo blanco que veremos posteriormente en el Apocalipsis. Me gustaría que hablemos de la apertura del primer sello y del caballo blanco, y que aclaremos la confusión de muchos en torno a su jinete, que hablemos de las características de este jinete, este nefasto personaje que monta el caballo blanco. Sí, importante también que aclaremos que aquí se habla de los sellos, son 7 sellos. Así es. Y el último sello está en Apocalipsis capítulo 8. Este caballo, como se le dice, el caballo blanco, que se narra en Apocalipsis capítulo 6, donde dice el autor que cuando se abrió, Juan ve que cuando se abre este primer sello, entonces sale uno de los seres vivientes, y cuando ve Juan, ve un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Lo primero es que ya aquí en esta parte comienza a caminar alrededor de Dios, de la profecía de Daniel capítulo, especialmente la visión de las 70 semanas en Daniel capítulo 9, donde dice que por otra semana, o sea, ya comienza la última semana de la visión de Daniel, que es cuando Dios comienza a tratar, y este caballo representa el personaje del anticristo. Él viene montado en un caballo blanco. Recordemos que nos dice la Escritura, y vemos en el libro de Apocalipsis, que la gran tribulación tiene 7 años. Se habla de 7 años, que es una semana, porque en esta parte, en el tratado de Dios, una semana cuenta como si fuera un año. Entonces, o sea, un día como un año. Pues sí, un día como un año. Entonces, esta semana representa ya el inicio de esa última semana de la visión de Daniel, donde este caballo blanco representa los 3 años y medio de falta paz que el anticristo instalará. Es en este tiempo que nos dice la Escritura, y lo tenemos en una gráfica donde explicamos también muy bien todo esto. Dice la Escritura que Israel va a hacer pacto con el anticristo, y de esta manera ellos van a estar sacrificando, ellos van a estar, llevando su vida religiosa como lo hacían siempre. Este anticristo, por ejemplo, esta plataforma
que es la que se está montando con todo este sistema de ofrecer paz, de ofrecer tranquilidad, será 3 años y medio de falsa paz, y dice la palabra falsa paz, porque el mundo experimentará una paz ficticia. Fíjese, pastor, y los que nos están escuchando, esto es tan real que cuando la ONU tuvo su reunión y su sede principal en septiembre, el 15 de septiembre, bueno, en septiembre, sí, del 2015, donde su agenda consta de 17 aspectos, donde cuando usted lo ve, dice, pero según nosotros vemos, no va a haber hambre, no va a haber necesidad, no habrá absolutamente nada. O sea, estamos relacionando esto de lo que dice la Biblia y de lo que los gobiernos humanos, las grandes potencias, los grandes multimillonarios están haciendo en la actualidad para montar esa plataforma. Usamos esto porque está muy de moda la palabra plataforma, que se va a iniciar y va a engañar a muchos, pero que se entienda que a la luz de la palabra de Dios, cuando el anticristo, que el jinete representa un gobernante, el caballo representa un sistema, una plataforma, ¿entiendes? Una plataforma, un medio. Exacto. Un medio. No es que va a aparecer ahí en un caballo. Repito, que se usa el lenguaje que la gente conocía en ese tiempo. Es correcto. ¿Entiendes? El poderío militar de ese tiempo, cómo se movían los ejércitos, que era con caballo, que era, no se peleaba con ametralladora. El arco, pastor, sin flecha, representa que va a establecer su sistema, su plataforma de gobierno, sin derramamiento de sangre. Yo, pastor, agradezco a Dios la oportunidad que usted me da de uno poder compartir lo que uno conoce sobre esto. Siempre lo menciona usted, y menciono el Servicio de Educación Cristiana para América Latina, donde me ha dado la oportunidad de poder ayudar. No es que uno sepa de esto más que nadie, son 50 años de ministerio que uno lleva enseñando, predicando, buscando, que en el aula, cuando uno va especialmente a enseñar, no solamente en un instituto bíblico, sino a instituto de superación ministerial, usted tiene que, aunque usted no sepa nada, lo que usted ha estudiado, tiene que repasarlo, tiene que buscarlo. El tiempo que vivimos es para que los creyentes usemos dos cosas. Primero, la Biblia. La Biblia. Amén. Y aquellos autores que pueden ayudarnos a hacer una exégesis. Amén, eso es correcto. Decir, una explicación clara. Pero también tenemos que estar al tanto de lo que dice la tecnología, YouTube, la profesora Google, Wikipedia y todo eso, porque lo que está pasando ahora, usted encuentra referencias tanto en la Biblia como en otros autores, pero ver la manifestación misma, señores, cuando uno va a este pleito, a esta guerra que hay entre diríamos, científicos conservadores que defienden los principios sagrados y los científicos que están tratando de poner esta plataforma del anticristo, de utilizar todas las cosas, de aprovecharse ahora mismo, aunque no estamos en esto, pero por ejemplo de la pandemia del coronavirus, demasiado lo que está aconteciendo. Lo que queremos, quedémonos mirando el caballo blanco. Amén, pastor. Sí. Excelente. Sí, pastor. Que representa
el gobierno del anticristo. Van a venir otros caballos, que no voy a adelantarme porque nos estamos ahora metidos en ese hipódromo, diríamos, mirando estos caballos que nos dice el libro de Apocalipsis, que la Biblia no se equivoca. ¿Cómo puede ser que aparece este jinete del caballo blanco con un arco, pero sin flecha, que representa la manera sin derramamiento de sangre, sin violencia, sino aplicando todas las mamotretas, una palabra del argot popular, sí, que se usa para, que es lo que está usando con estos multimillonarios, como el demonio de George Soros, eso lo dicen científicos, no lo digo yo, y Bill Gates, y otros elementos, junto con la diríamos, con la ONU, con la Organización Mundial de la Salud, que ya aquí en República Dominicana ya han dicho que van a hacer pactar. Mire, Dios nos libre de todas estas cosas, pero no estamos hablando por hablar. Estamos hablando que el que quiera saber sobre esto, que se meta a estas plataformas a buscar lo que se está diciendo. Estos grandes científicos no comen yuca ni comen rubro. Esta gran batalla que hay, la mayor preocupación está en los principales científicos más destacados que tienen conocimiento de la Biblia. Amén. Y saben los engaños que se está tratando de hacer y todas estas cosas. Es tiempo para que los creyentes estemos al tanto de todas estas cosas. Pastor, voy con usted. Amén, así es, amado pastor. Es tiempo de nuestra primera pausa. Así que, amados hermanos, no se vayan, porque después de esta pausa continuaremos tratando este interesante tema en De Vuelta a la Palabra. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Bien, amados hermanos y amigos, estamos con ustedes de vuelta a la palabra. Tenemos la grata compañía de nuestro amado pastor y maestro, el teólogo Silverio Manuel Bello Valenzuela. Y estamos hablando de los sellos y los jinetes, los caballos y los jinetes del Apocalipsis. Hablamos del caballo blanco que encontramos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 y 3, los en adelante. Y hablamos de que el jinete que monta este caballo, en primer lugar el caballo es un caballo blanco. El color blanco de alguna forma simboliza paz. Número 2, quien lo monta dice que es un jinete que tiene un arco, pero que no tiene flecha. O sea, la palabra de Dios señala que tiene un arco, el jinete, pero no señala que tiene flechas, obviamente. Y el pastor muy acertadamente habla en este caso de que ese arco sin flecha significa de que su arma no es bélica en este caso, sino que él básicamente va a utilizar su poder de convicción, va a utilizar el poder de la palabra para hacer una oferta de falsa paz, va a utilizar la diplomacia para engañar a las naciones y entonces se le va a conceder una corona. Dice que le fue dada una corona, lo que quiere decir que será un gobernante mundial, entonces, este jinete del Apocalipsis, y que asumirá el poder mundial sobre el fundamento, sobre la base de una oferta de paz que hará al mundo y que convencerá a las naciones, entonces, en este sentido. Y el pastor ha hablado muy claramente de que este jinete no puede confundirse con el otro jinete del caballo blanco que la Biblia menciona en Apocalipsis, creo que 19, sino que este es el anticristo. Y entonces, pastor, me gustaría, a propósito de esa paz que ofrece este primer jinete del Apocalipsis, que hablemos entonces de el segundo jinete. Sí, pastor. Pastor, es importante para aclarar a los hermanos y a los amigos que
aquí se habla de 4 caballos. No es que sean 4 tipos de gobiernos, sino son 4 fases de un mismo gobierno. Correcto, interesante. Repito, 4 fases de un mismo gobierno. Entonces el caballo blanco, pastor, el caballo blanco introduce ese gobierno y la primera fase de ese gobierno. Sí, exactamente. Entonces, en el 3 y 4, especialmente el 4, dice, el 3 dice, cuando abrió el segundo sello, Juan ve, y el 4 dice, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Pastor, usted y yo que somos del campo, cuando hablamos de caballo bermejo, sabemos del color que estamos hablando, pero para gente que es de la ciudad, es como un caballo rojizo, más o menos, color rojizo. Pelirrojo. Exactamente, ¿verdad? Correcto. El caballo pelirrojo. Pues fíjese bien, 3 años y medio de falsa paz, pero ¿qué sucede? Cuando ya todo eso falso no se pueda seguir sosteniendo, los demás, porque el anticristo, por eso habla de la visión de Daniel de los 10 dedos de la estatua que representa 10 reinos, y cuando ya esos hayan visto que se le estaba engañando, se va a levantar entonces una gran guerra. La gente habla de la Segunda Guerra Mundial. Sería la tercera en este caso. ¿Ah? Sería la tercera guerra mundial, porque la segunda se produjo ya. Sí, habla de eso. Entonces, sí, se levanta este caballo, viene la guerra, viene y se arma todo el mundo en guerra, porque ya terminó todo y ya vieron que lo engañaron. En esta parte ya comienza el rigor mismo de la gran tribulación. Y a revelarse el verdadero carácter del anticristo. El verdadero carácter, porque el otro fue una dictadura con muchos aspectos sofisticados. Ahora, se levanta con guerra queriendo aplastar a regímenes, queriendo aplastar a todo. Es en esta parte, pastor, entonces se levanta con todo su rigor en este régimen, en esta otra fase. En esta etapa. En esta etapa se levanta el anticristo, se levanta la serpiente antigua, se levanta allí el falso profeta contra todo lo que es Dios. Cuando dice Daniel que hará cesar el sacrificio, quiere decir, los israelitas ya no podrán hacer su sacrificio de acuerdo al Antiguo Testamento, y es ahí donde entonces aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis la señal de la mujer con el niño. Todo dentro de este periodo, que la mujer con el niño, todos los exegetas, todos los escatólogos nos hablan de que representa especialmente la nación de Israel, porque es desde ahí donde nace Cristo. No es que Cristo va a volver a nacer, claro, claro que no. Está representando esa nación que Dios ha tenido pacto. Entonces el niño es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero que huirá al desierto. Este anticristo, esta parte, fíjese lo que dice el pasaje de las Escrituras. Se levanta esa gran guerra y destruye. Ahora, esto da lugar, pastor, esta gran guerra, esto da lugar al tercer caballo. Al tercer caballo. No sé si vamos a mencionar de una vez el tercer caballo, que podríamos entrar cuando abrió el tercer sello. En el Pastor, antes de ir al tercer sello y el tercer caballo y su jinete, esta guerra básicamente será dirigida contra el pueblo de Israel. O sea, contra el pueblo de Israel y contra todo lo que se llame Dios
Pero Y también, está una pastor, guerra. recuerde, pastor, también que habrá un grupo de gente que no fue arrebatado. Es bueno que los hermanos entiendan y los amigos entiendan que aquí estamos hablando, estamos ubicándonos en un espacio de tiempo cuando nosotros tenemos la certeza, la convicción, la seguridad de que la iglesia estará en el cielo celebrando las bodas del Cordero. O sea, mientras sucede esto en la tierra, esos primeros 3 años y medio de falsa paz, y ya este periodo también de guerra encarnada contra Israel, no solo contra Israel, dice usted, y estoy totalmente de acuerdo, pastor, sino contra todos aquellos que invocan el nombre de Dios. Es decir, mucha gente, pastor, que habiendo conocido acerca de Dios, no estuvo preparado para ser arrebatado con el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Mucha gente que se quedó, mucha gente que vio a su papá, a su mamá vivir una vida piadosa, conforme a las escrituras, temeroso de Dios, y que fue arrebatado y se quedó. Entonces mucha gente de esta, de alguna forma, cuando se pretenda sellar, se van a negar a ser sellados. O cuando se le indique rendir culto al anticristo, se van a negar a rendir culto al anticristo. Y entonces será desatada esta gran persecución. No contra la iglesia, porque la iglesia estará en el cielo ya en ese momento, celebrando las bodas. Sino, el versículo 8 del exacto, capítulo 6, cuando ya termina el último de los 4 caballos, sí. ahí lo va refiriendo. Vamos a mencionar esa parte cuando lleguemos ahí, si el Señor no lo permite. Amén, correcto. Pastor, hablemos entonces de ese tercer caballo. Entonces, el segundo caballo, pastor, es guerra. A pesar de que el anticristo promete paz y se vive un periodo de 3 años y medio de una relativa paz, quizás una paz, digamos que fingida, una falsa paz, pero entonces ya viene este segundo caballo que significa guerra y que es el propio anticristo quien va a propiciar la guerra contra Israel y contra todo aquel que invoque el nombre de Dios. Entonces después de eso, pastor, viene... Capítulo. Sí, después de eso viene entonces el tercer jinete. Sí, el tercer jinete, cuando nos dice aquí, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Bueno, los demás pueden seguir leyendo cuando puedan, pero fíjense, este caballo representa, como aquí lo dice, representa esa gran hambre que vendrá, porque como resultado de la gran guerra del segundo caballo, que la gente no podrá, no estará tendiendo los agricultores a sembrar, a producir, porque en una guerra de esa magnitud, pues no se atiende a nada. Y aquí donde dice la escritura que ese caballo, o sea, ese jinete que llevaba una balanza en la mano. Y él dice en el 6, y oí una gran voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario. Uf. Y 6 libras de trigo por un denario, pero no dañéis el aceite y el vino. O sea, esta gran guerra producirá una hambruna global. Y eso está dicho. Y eso, los científicos en la actualidad lo han pronosticado, lo han dicho, de eso que va a haber, de esa gran hambre. Una, por resultado del calentamiento global, pero sobre todas estas cosas, la Biblia nos presenta aquí, y nosotros debemos creer a la luz de la palabra de Dios. Cuando dice: no dañéis el trigo, señores, la cantidad de personas que va a enfermar, que va a morir, porque el que no lo mata la espada, lo va a matar el hambre, lo va a matar la amargura, lo va a matar la desesperación. Gloria a Dios que la iglesia del Señor estará en el cielo. Y como usted decía, pastor,
ahí, después de todo esto, es donde viene el otro caballo, que sería bueno que habláramos de eso. No sé si tiene una pregunta sobre este tercer caballo. Vamos a volver, pastor, después de la pausa. Tengo sí una intervención sobre el tercer caballo, pero vámonos a la pausa y después de la pausa entonces estaremos hablando de esto. Así que, amados hermanos, después de esta pausa estaremos abriendo las líneas del teléfono en cabina y usted podrá entonces comunicarse con nosotros. En esta ocasión, por favor, hágalo a través de mensajes de texto o audios de voz. No se vayan, porque en breve estaremos con ustedes de vuelta a la palabra. Bien, amados hermanos y amigos, estamos con ustedes de vuelta a la palabra. Tenemos la grata compañía de nuestro amado pastor y maestro, el pastor Silverio Manuel Bello Valenzuela, y estamos hablando de los sellos y los caballos y sus jinetes del Apocalipsis. Estuvimos hablando, pastor, del tercer jinete y hablábamos de que el ángel escucha una voz, Juan escucha al ser viviente, al tercer ser viviente que dice ven y ve, y entonces le dice, hay una voz que dice que no dañes el vino y el aceite. Es importante, pastor, cuando la Biblia habla acá de que se venden 2 libras de trigo por un denario, y para que la gente haga la comparación, un denario es el salario de un día de trabajo de un hombre. Así que con un día de trabajo usted tendrá la oportunidad de comprar. Eso es obviamente haciendo un símil para que tengamos una idea del nivel de la carestía de los precios. Está hablando de que entonces 6 libras de cebada costarán un día de trabajo, 2 libras de trigo costará un día de trabajo de un hombre. Y cuando habla de que no dañe el vino y el aceite, pastor, algunos exégetas plantean que también habrá se profundizará más bien la iniquidad social y la brecha entre los más ricos y los más pobres. Porque obviamente sabemos que básicamente el vino y el aceite son productos de lujo y que regularmente lo consumen la gente con mayor nivel adquisitivo. Así que habrá una profundización también en ese periodo. Acaparamiento de todo. De la desigualdad social, correcto, sí. Y habrá entonces unos pocos que lo tendrán todo y la inmensa mayoría no tendrá nada, estará pasando hambre. Pastor, pasemos entonces al cuarto caballo y su jinete. Sí, mire, el versículo 8, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Uf. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Fíjense que en este caballo, quiere decir, en esta otra faceta que es la última faceta de estos jinetes, todos nosotros sabemos que el hambre pues produce muerte. Y aquí dice el pasaje que se le dará potestad, o sea, morirá la 4ª parte de la humanidad. Porque aquí se está planteando, uno mira ahora mismo con lo que está pasando con esta pandemia. Tal vez aquí no hayamos, en nuestro país, en algunos lugares, no hayamos sentido el rigor de una escasez aguda, pero han habido países Ay, sí, pastor, de mucha gente que han estado muriendo. Sí, así pero es. Esto no es ese tiempo de ese caballo, simplemente estamos mirando las sombras, los principios de dolores. los reflejos Así es. de esa situación que se va a dar. Ahora, es ahí donde dice que el Hades, porque claro está, las personas que morirán, imagínense cómo será todo. Y después de eso es cuando el ángel, o sea, Juan ve
que se abre un quinto sello y él ve todas esas almas, que es importante explicar esto junto con los caballos, Sí. que están clamando debajo del altar. Como usted mencionó ahorita, la cantidad de personas, tanto gentiles como judíos, Amén. que durante la gran tribulación van a tener la oportunidad de salvarse. Señores, pero cualquiera no quiere estar ahí, porque como ya mencionó el pastor Alex, una madre que vea que su hijo está llorando de hambre, que se está muriendo de hambre, y que para ella alimentar a su hijo tiene que escoger ponerse ese sello, ponerse ese chip, porque al hablar de sello está hablando de un microchip, Así es. que es la ciencia llamada nanotecnología, que es la que se encarga de preparar esas micros maquinarias, diríamos, micros instrumentos, que se está hablando tanto hoy día, asociado con lo que es la plataforma G5 o 5G. Estamos diciendo, señores, que todo lo que presentan estas plataformas coincide con todo lo que se está dando en la actualidad, porque como Daniel dijo que la ciencia se aumentará. Mire, cuando uno analiza todo lo que estas plataformas de tecnología están, señores, ahí ya va a llegar el clímax del aumento de la ciencia. Y esto indica, pero volvamos a esta parte, pastor, donde Juan ve a esta gran multitud debajo del altar. Pastor, en cuanto pastor, al aumento de la ciencia y al microchip, a la nanotecnología, que evidentemente todo eso es parte de la plataforma que está preparando la humanidad y que será utilizado para establecer el gobierno del anticristo. Decir que pudiera ser la 5G, pero pudiera ser una mucho más avanzada que esa, pudiera ser la 6G, por ejemplo, la 7G, eventualmente, porque si no se produce, o sea, va a depender mucho de cuándo, de en qué momento se produzca el arrebatamiento de la iglesia, que es el hecho, el acontecimiento que va a marcar el inicio de todo esto. Sí, y es importante que todos sepamos, digo que todos sepamos, yo y todo el que conoce un poco sobre esto, Sí. que cuando el jinete del caballo blanco venga, ya comience, no es que él va a comenzar a construir, No. ya todo va a estar construido. Así es. ¿Entiendes? De hecho, la Biblia... Ya todo va... De hecho, pastor, la Biblia habla de eso. El apóstol Pablo en la primera carta, bueno, no recuerdo ahora, pero... Sí, es segunda Tesalonicenses, exactamente. Del 1 al 6. Que habla de la manifestación precisamente del hombre de pecado y del sistema, ese tipo de cosas. Inicuo. Exactamente. Quiere decir que ese hombre de pecado, sus relaciones en el mundo, su reflejo, su inicio, comenzó desde la era apostólica. Así es. Ahora, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, ya del versículo 7 por ahí en adelante, el apóstol habla y dice, pero ustedes saben que lo detiene, y habla 2 veces esa frase, la utiliza, ustedes saben que lo detiene. Y en el campo de la teología, y eso, y la parte interpretativa, ¿qué lo detiene? Número 1, el levantamiento de la iglesia. Amén. Señores, nosotros creemos, porque es que si se han cumplido todas las demás partes de la profecía, no se va a cumplir una parte y otra. Eso es así, pastor. Es un paquete. Y que el pastor, y que el apóstol Pablo también habla de esto en la propia segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 13, 14 en adelante, habla también del arrebatamiento de la iglesia. Otra cosa que dice, usted sabe lo que ahora lo detiene,
también en la presencia del Espíritu Santo. Amén, así es. La semana pasada hablamos de eso, pastor, Sí, pero correcto. debemos recalcar esto, porque cuando, por ejemplo, esas personas que claman... Hábleme de eso, pastor, de las almas que están debajo del altar, que claman debajo del altar. Debajo del altar. Eso es el quinto sello. Cuando se abre el quinto sello, dice la Biblia, entonces Juan vio un grupo, una cantidad extraordinaria de almas debajo del altar que hacen una pregunta. ¿Hasta cuándo Sí, vamos sí, a estar sí, aquí? sí, sí. Y entonces se les dan palabras de consuelo, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran de la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Amén. Y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Pastor. Se están refiriendo, repito, Sí. no al rapto de la iglesia. La iglesia en este tiempo va a estar celebrando las bodas del Cordero. Otro elemento importante, pastor, es que ese texto no se refiere a todos los mártires de la iglesia, porque los mártires como Esteban, por ejemplo, como Pablo, como Pedro, estarán celebrando también las bodas del Cordero, porque serán resucitados y serán arrebatados juntamente con nosotros. Se está refiriendo entonces a los mártires de la gran tribulación. De la gran tribulación. Ya dijimos, creyentes que estaban en dos aguas, señores, no se puede. Ay, Ramón. Ay, Alexis Ramón. Hay que estar firme. No se puede estar con un pie adentro y otro afuera. No. Hay mucha gente que dicen, bueno, yo voy a la iglesia, pero no tienen una decisión firme. Así es. No se han identificado con un creyente fiel y verdadero. Hay que luchar, porque en cualquier momento puede la iglesia ser levantada. Amén, gloria a Dios. O la persona puede morir, pastor. Y desde que una persona muere, ya después de la muerte viene el juicio. Ahora, la oportunidad va a ser para aquellos que estén vivos, que no se hayan estado preparando, que esa gran multitud se compone de judíos y gentiles. Yo quiero irme en el rapto. Aleluya. Quiero morir con Cristo. Amén. Y estar firme. Es un llamado que Dios nos hace en la actualidad, de acercarnos más. Mire, y Dios ha sido tan misericordioso en todos estos días que le ha dado oportunidad a muchos cristianos, a muchos creyentes que andaban flojos o que están flojos, a que se afirmen. Amén. A que fijen sus ojos en Cristo, a que levanten manos limpias, manos santas, como dice, a que sigan con sus pies las pisadas del Maestro, y en su vida esté forjada el carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, señores, ver todo esto, porque repito, esta parte de esta fase ya, fíjense, que ya después de ese tercer caballo, el cuarto caballo y todo, porque es que no quiere decir que haya cesado el caballo o sea, va a estar de pie el segundo caballo, la guerra, ¿entiende? Va a estar de pie el hambre, va a estar de pie la muerte y todo eso. Y es ahí que al final de todo, al pararse la manecilla del reloj profético de Dios, ahí mismo los elementos serán abiertos con el Rey de Reyes, que va a venir fuerte y bravo a reinar, como dice Apocalipsis 19:11 en adelante. Así es que más claro de ese cuadro
profético, yo lo ilustro en mi imaginación como el plano que el arquitecto divino trazó de su plan escatológico. Amén, gloria a Dios. Lo hizo también para que lo entendiéramos. Y es a través del tiempo que va corriendo, que se va viendo cada una de estas partes. No sé, pastor, si tiene algo que decir, sí, o algo que quiere que digamos. Don pastor, decir que entonces cuando la Biblia habla de que se abre el sexto sello, entonces aparecen señales extraordinarias. Un gran terremoto, dice la palabra de Dios. El sol se puso negro como una tela de silicio. La luna se volvió toda como sangre. Las estrellas cayeron del cielo sobre la tierra. Obviamente que está hablando está utilizando un lenguaje simbólico para denotar el caos que se va a producir cuando se abre el sexto sello. Y dice que como la higuera deja caer sus higos cuando se sacudía por un fuerte viento, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Pastor, ahí va, pastor, por lo que dice Mateo 24. Sí, no se preocupe, pastor, que no vamos a analizar este sexto sello ahora, porque el tiempo se nos terminó. Y ahí hay un material interesantísimo, cuyo obviamente no nos dará el tiempo para hablar de esto. Solo decir, pastor, que con lo que vemos que va a pasar después del arrebatamiento de la iglesia, cualquiera no estaría alentado a estar descuidado en este tiempo, sabiendo que en cualquier momento Cristo puede venir por su pueblo. Y los que se queden acá en la tierra, fundamentalmente aquellos que son temerosos de Dios y que se van a oponer a ese gobierno criminal, malvado, diabólico del anticristo, van a padecer situaciones muy difíciles antes de morir. Porque la gente cree que es que, yo no me pongo el sello, te dieron un tiro en la cabeza y ya. No, no es así. Es que el que no se deje sellar va a sufrir guerra, va a sufrir hambre, va a sufrir persecución, va a sufrir pestilencia. Y entonces, y lo que usted dijo ahorita, va a sufrir la presión de ver su familia pasar hambre, de ver sus hijos pasando hambre, por el hecho de que él se niegue a ser sellado. Hay un cuadro que ilustra más o menos esto en la historia de Israel, y es en el periodo intertestamentario, en donde el libro de Macabeos registra de una familia que, habiéndose negado a adorar a Antíoco, a comer carne de cerdo, en ese tiempo, dice que todos sus hijos fueron tomados y sacrificados delante de ella como presión. Bueno, es una idea más o menos de lo que pudiera pasar con la gente que se quede acá. Un prototipo con la gente que se quede acá y se niegue a recibir el sello de la bestia. Así que, amados hermanos, la primera vuelta es la segura. No esté apostando a una segunda vuelta. Y estoy hablando de la salvación en este caso. No esté salvación, Cristo, por si acaso. Sí, por si acaso. No esté apostando a que si no me voy con Cristo, entonces después me entrego a la muerte durante la gran tribulación para salvarme. Es posible que hay posibilidad de salvarse, pero usted no se imagina el nivel de persecución, de ansiedad y la dificultad que se vivirá en ese tiempo. Por tanto, debemos estar listos hoy, porque la venida de Cristo puede ser hoy. Así que, amados hermanos y amigos, la invitación es a que estemos listos, a que estemos alerta, a que estemos atentos, porque la palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amados hermanos y amigos, gracias por haber estado con nosotros. Mañana, si Dios lo permite, estaremos con ustedes de vuelta a la palabra. Dios continúe bendiciéndoles rica y abundantemente.